Buenas noches, estimados alumnos de Fundamento de la Matemática. Este video es para continuar con el desarrollo de los temas de la materia. Si ustedes observan el apunte teórico, a continuación del último tema desarrollado, que es equivalencia y reemplazo, viene una subsección que se llama esquemas de teoremas. Bueno, esa subsección es simplemente para que ustedes conozcan estos esquemas de teorema. Nosotros no nos vamos a detener aquí. Son una lista de esquemas de teorema que en algún momento lo usaremos. Y fíjense en que luego están las demostraciones de algunos esquemas de teorema. Yo solamente pretendo que cuando los necesitemos podamos recurrir a esa lista y utilizarlos. Eso es lo único. Obviamente somos capaces, altamente capaces de demostrar estos teoremas porque en su demostración usan los teoremas que ya hemos demostrado nosotros previamente. Entonces, pero no es mi intención que nos detengamos aquí. Lo que sí quiero es que estudiemos el último tema de esta sección, que es el tema de igualdad. Es el último tema de la primera parte de lógica. Entonces, comencemos. Vamos a estudiar igualdad, los axiomas de igualdad, el cálculo de predicados con igualdad y las propiedades de la sustitución. Lo que yo quería decir antes de que avancemos mucho más es que para entender con más profundidad tal vez, o sí, para entender mucho mejor este tema, lo que necesitamos a esta altura es tener fresco la definición de símbolo de predicados, de símbolo de operación, de fórmula, entonces, de término. Entonces, si es que no tenemos fresco estos conceptos y necesitamos repasarlos, por favor, antes de continuar con el video o con esta presentación, en repasarlos, ¿sí? Muy bien. Entonces, denotaremos al primer símbolo de predicado de dos lugares, que si ustedes recuerdan a ese símbolo de predicados, nosotros los construíamos con los símbolos formales alfa, numeral, numeral. Este era nuestro primer símbolo de predicado de dos lugares. Bueno, a partir de ahora y en adelante, en lugar de usar esta notación, lo vamos a denotar con el símbolo igual. Y para cualquiera sean los términos R y S, vamos a escribir R igual a S en lugar de escribir igual, paréntesis, R, S, paréntesis. Si ustedes recuerdan, esta es la notación con la cual nosotros construíamos fórmulas. Escribíamos, supongamos que estemos trabajando con los símbolos formales todavía. Nosotros escribíamos alfa, numeral, numeral, paréntesis, un término, otro término y cerraba paréntesis. Bueno, en lugar de usar esa notación, vamos a usar esta en el caso de que el símbolo de predicados sea el igual. Y en muchos casos, cuando sea claro, incluso vamos a omitir los paréntesis. Muy bien, ¿y qué quiere decir distinto? Bueno, R distinto de S será un quita, paréntesis, R igual a S, o sea, sería un quita toda esta fórmula. Muy bien, habiéndonos puesto de acuerdo con la notación, vamos a avanzar y vamos a definir el cálculo de predicados con igualdad. ¿Qué es esto? Es el resultado de adicionar al cálculo de predicados que definimos al principio de la materia los siguientes axiomas a lo que vamos a llamar axiomas de igualdad. Ustedes recuerden que el cálculo de predicados tenía 6 axiomas, que en realidad son 6 esquemas de axiomas, más el axioma gen, más la regla de inferencia, más la definición de deducción. Bueno, a todo eso nosotros le adicionamos los axiomas de igualdad, que son 3. Entonces, el primero nos dice para toda variable x, x va a ser siempre igual a x. El axioma de igualdad 2, fíjense, nos dice para todo x1, para todo xn, para todo y1, para todo yn, donde todas estas son variables. Si x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2 y, punto suspensivo, xn es igual a yn, entonces las fórmulas g de x1
punto suspensivo hasta xn, esta fórmula es equivalente a g de I1 hasta IN. Fíjense por qué yo afirmo que son fórmulas, porque nos dice que G es un símbolo de predicados. Por eso yo enfatizo lo que dije al principio. Tenemos que tener claras estas definiciones. Si no las tenemos, antes de avanzar, ustedes por favor vuelvan a los primeros temas de las materias, que creo que es el primer video, y repasen por favor estos conceptos. Muy bien. Entonces, bien, y lo que yo quería enfatizar acá también era que el axioma de igualdad 2 en realidad es un esquema de axioma, porque cuando nosotros particularizamos el símbolo de predicados, ahí tenemos la instancia del axioma, y si cambio el símbolo de predicados tendré otra instancia del axioma. Muy bien, el axioma de igualdad 3 es parecido, fíjense, en el axioma de igualdad 2, pero nos dice: para todo x1, para todo xn, para todo y1, para todo yn, si x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2 y punto suspensivo y xn es igual a yn, entonces el término f en x1 hasta xn es igual al término f en y1 hasta yn. Fíjense que yo puedo afirmar que estos son términos porque nos dice que f es un símbolo de operación. Entonces, cuando tengo un símbolo de operación, tiene sentido escribir el igual. Fíjense acá, el igual se aplica para términos. Es más, se aplica para dos términos porque es un símbolo de predicado de dos lugares. Entonces acá estoy usando justamente el igual entre dos términos, porque de nuevo f es un símbolo de operación. Muy bien, entonces como f es un símbolo de operación, tiene sentido que entre ellos dos yo pueda escribir el igual. Sin embargo, no tiene sentido, por ejemplo, escribir el igual aquí, porque estos son símbolos de predicados. Entonces no tiene sentido escribir un igual entre dos fórmulas. Lo que puedo afirmar es que estas fórmulas son equivalentes. Muy bien, avancemos. Bueno, y al igual que para el esquema de axioma 2, el E3 también es un esquema de axioma. Cuando yo particularizo un símbolo de operación f, tendré una instancia del axioma. Y si cambio el símbolo de operación f, voy a tener otra instancia del axioma. Muy bien, vamos con el primer teorema. Fíjense en que uno, usando los conocimientos de estructuras algebraicas, podríamos decir acá que el igual satisface la relación de reflexividad. Y acá con el teorema 1, fíjense que decimos: para todo x, para todo y, si x igual a y, entonces y es igual a x. Con esto nosotros diríamos: bueno, el igual es simétrico. Fíjense que estamos acá por demostrar algo que usamos toda la vida. Nosotros somos capaces de dar vuelta al igual, y eso quiere decir leerlo de izquierda a derecha que leerlo de derecha a izquierda. Eso somos capaces porque así me han enseñado desde siempre. Pero ahora estamos por demostrarlo. Esta propiedad de la igualdad, que para nosotros es tan usual, a esta altura, con toda la construcción del cálculo de predicados, recién podemos demostrarla. Muy bien, vamos con la demostración. Entonces, si ustedes observan, tenemos en el paso 1 para todo x1, para todo x2, para todo y1, para todo y2. Fíjense, si x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2, entonces x1 igual a x2, doble flechita, y1 igual a y2. Fíjense que como acá hay un doble flechita, uno pensaría que esta línea corresponde a un esquema de axioma. Y como es el doble flechita, entendemos que es el esquema de axioma 2. Perfecto. Pero si es el esquema de axioma 2, nosotros tenemos que decir cuál es el símbolo de predicado G que estamos utilizando. Porque fíjense, a esta altura del doble flechita.
Es lo que nosotros tenemos, si vemos las variables x1, x2 y 1 y 2, quiere decir que el símbolo de predicado g tiene que ser un símbolo de predicado de dos lugares. Entonces, si nosotros comparamos las dobles flechitas, vemos de este lado un símbolo de predicado de dos lugares aplicado a las variables x1 y x2. Eso quiere decir, y afirma más, afirma que x1 es igual a x2. O sea que acá tenemos el esquema de axioma 2, una instancia del esquema de axioma 2 cuando el símbolo de predicado g coincide con el igual. Fíjense, acá escribiremos igual x1, x2, doble flechita, igual, escribiremos acá, y 1, y 2. Pero sabemos que esa notación es lo mismo que escribir esto. Entonces escribimos de acuerdo a la notación en la que acordamos aquí arriba. Yo espero que quede claro. Esta es una instancia del esquema de axioma 2 en la que el símbolo de predicado g coincide con el igual. Muy bien. A continuación, fíjense, tenemos el spec. Claro, como no dice spec a quién, se entiende que es la regla spec aplicado al paso anterior. Pero fíjense, en el paso anterior tenemos cuatro cuantificadores. Quiere decir que en realidad esta regla spec se aplica 4 veces. Yo, como todas las reglas spec, siempre se las dejo a ustedes como tarea. Pero el spec aplicado al paso anterior 4 veces nos da y igual a y x igual a y, punto flechita punto, y igual a x, doble flechita, y igual a y. De nuevo les digo, esto queda como tarea para ustedes, pero verdaderamente me gustaría que ustedes se tomen el trabajo de ver cómo se aplica spec al paso anterior para obtener esta línea, ¿sí? ¿Quién juega el papel de x1? ¿Quién juega el papel de x2? ¿Cómo es que voy aplicando el p de tb? Esa es mi pregunta. ¿Quién sería t? Muy bien, por ejemplo, si uno quiere aplicar spec al paso anterior, entonces lo primero que va a hacer al aplicar spec es eliminar este cuantificador universal con esta variable. Entonces uno dice, acá tengo para todo b y lo que sigue es p. ¿Sí? Para todo b, p. Fíjense en que el que está jugando, el que está ocupando el papel de x1 es la variable y. Entonces, el spec nos dice, si de delta, y delta es el vacío, se deduce para todo b, p, entonces de delta se deduce p de tb, donde desde para todo x2 hasta el final es p. Y de tb quiere decir que donde diga x1 tengo que colocar el término t. ¿Que quién es? Si acá vemos, el t es la variable y. Supuesto que p admita t para b, dice el spec. O sea, supuesto que p admita y para x1. Muy bien, eso queda para ustedes. Y así con todos los spec, ¿sí? Como les digo, es tarea, pero yo estaría muy contenta si ustedes me pueden mostrar cómo han llegado a cómo de aplicándole spec 4 veces a la línea 1 llegamos a la línea 2. El punto 3 es el axioma de igualdad 1. El punto 4 es el spec aplicado al paso anterior, pero este es muy sencillo de ver. Si es para todo BP, donde B es X, entonces de delta se deduce P de TB, donde T es Y, supuesto que P admita Y para X y P sí lo admite. El axioma 5 es el cálculo de proposiciones, el SC a 2 y 4. Esto, como ya nosotros aprendimos a hacerlo, no lo vamos a justificar. Pero si yo aplico, ¿se acuerdan, no? Paso 2, flechita, paso 4, flechita, paso 5, eso es una tautología. Supongo que no lo es por el absurdo y empiezo a asignar valores de verdad de acuerdo a ese absurdo, de acuerdo a esa suposición y llego a una contradicción. Muy bien. Y el paso 6 nos dice, bueno, generalicemos el paso anterior. Perfecto. Si generalizo el paso anterior, fíjense, perdonen, acá me faltó y igual a x, que es
esta fórmula, generalizar el paso anterior es para todo x, para todo y flechita, perdón, para todo x, para todo y, x igual a y, flechita, y igual a x. Acá me faltó eso. Y la regla gen siempre se aplica supuesto que la variable respecto de la cual estoy generalizando no sea libre en el conjunto de hipótesis, pero acá nuestro conjunto de hipótesis es el vacío. Muy bien, el teorema 2. Fíjense en qué dice. Para todo x, para todo y, para todo z, si x es igual a y la variable y es igual a z, entonces x es igual a z. ¿Qué estamos teniendo acá? Para la igualdad estaremos demostrando la propiedad de transitividad, que esa también nosotros la usamos desde siempre y nunca en ninguna materia la hemos podido demostrar. Fíjense en todo lo que ha tenido que recorrer fundamentos de la matemática para poder demostrar que la igualdad es transitiva. De todas formas, la demostración del teorema 2 queda como ejercicio para ustedes. Como siempre está desarrollado en el libro, yo siempre les pido a ustedes, hagan y pregunten si es que no entienden. Muy bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos en alguna demostración esta línea. X más y igual a z y x más y igual a z1. Entonces, ¿uno qué concluiría? Si nosotros estamos en la teoría de números, o incluso sin hablar de teoría de números, si nosotros estamos en introducción a la matemática y tengo esta fórmula y esta fórmula, la conclusión rápida que sacaríamos nosotros es entonces z igual a z1. Pero claro, nosotros, por ejemplo, no podríamos concluir eso del teorema 2, porque fíjense en que para aplicar el teorema 2, allí fíjense en x igual a y la siguiente fórmula tiene que comenzar con la variable que ha terminado esta fórmula. Acá esta fórmula termina en y, entonces para aplicar el teorema 2 la siguiente igualdad tiene que empezar con y. Bueno, no está empezando. Acá, fíjense, en esta igualdad termina en z y acá, acá lo que tengo es x más y igual a z y acá nos gustaría tener, bien, acá me gustaría tener así, fíjense, z igual a x más y x más y igual a z1. Si estuviese escrito así, entonces yo podría aplicar el teorema 2, pero no está escrito en esa forma. Entonces, ¿cómo voy a hacer para concluir z igual a z1? Y bueno, entonces primero tendré que poder aplicar la propiedad de simetría. Muy bien, ahora vamos a desarrollar ese ejemplo. Si nosotros aplicamos SC al paso anterior, como tengo un y, tengo uno de ellos. Como tengo este conectivo, tengo uno de ellos, el x más y igual a z. Y también tengo el x más y igual a z1. Ahora, el teorema 1 me dice que, si x más y es igual a z, entonces z es igual a x más y. Fíjense en que en realidad yo acá escribo teorema 1, pero es spec más teorema 1, ¿sí? Muy bien. Ahora, si aplicamos modus ponens entre el paso 2 y el paso 4, tengo z igual a x más y, que era justamente eso que decíamos. En el paso 6, ¿qué voy a hacer? SC al paso 3 y 5. Eso quiere decir que puedo escribir z igual a x más y x más y igual a z1. Genial, porque entonces ahora sí ya estoy en condiciones de aplicar el teorema 2, que es lo que viene aquí. Z igual a x más y x más y igual a z1, entonces z igual a z1, eso dice el teorema 2. Y por último el paso 8 es modus ponens a los pasos 6 y 7 y concluyo z igual a z1. Muy bien, ¿cómo va a escribir el libro toda esta línea? Toda esta sucesión de pasos. ¿Qué va a decir el libro? El libro va a decir así. Paso 1, x más y igual a z y x más y igual a z1. Paso 2, z igual a z1. Y al paso 2 lo va a justificar con este símbolo, con el símbolo igual.
Y cada vez que ponga este símbolo, lo que se tiene que entender es que está aplicando simultáneamente teorema 1, teorema 2, el esquema de axioma, perdón, el axioma 1 y el cálculo de predicados. Perdón, y el cálculo de proposiciones y el SC. ¿Sí? O sea, el libro va a omitir hacer todo este desarrollo, porque ya sabe que teniendo los axiomas de igualdad junto con el teorema 1 y con el teorema 2, uno puede usar la igualdad como siempre la ha usado. Entonces fíjense, en teorema 1, teorema 2, modus ponens, SC, siempre usamos lo mismo. Siempre que una justificación use este estilo, de nuevo lo voy a decir, teorema, use estos resultados, teorema 1, teorema 2, esquema de axioma 1, y los resultados del cálculo de proposiciones, entonces el libro va a usar simplemente una línea que va a justificar con el igual. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hasta el teorema 2 ya tengo todo lo que necesito del igual para usarlo como lo uso toda la vida. Muy bien, vamos a avanzar. Propiedades de la sustitución. Hay dos propiedades muy importantes que nosotros las usamos con mucha frecuencia. Estas propiedades están resumidas en dos teoremas. Ahora vamos a demostrar uno de ellos. Pero para entender el teorema vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos que tenemos la expresión algebraica, bien podría ser una fórmula cuadrática o un polinomio que nos dan en intro. No interesa mucho, pero supongamos que tenemos esta expresión algebraica. Y además tenemos la igualdad x más y igual a 7. En la mano tengo esta expresión algebraica y además tengo esta igualdad. Luego, ¿qué podemos concluir nosotros con nuestros conocimientos que tenemos hasta ahora? Hasta antes de fundamentos, ¿qué hubiésemos concluido nosotros? Que si x más y es igual a 7, entonces toda esta expresión algebraica se puede escribir como, donde diga x más y, coloco 7, 7 por y, más 2 por, y acá como tengo, fíjense en x más y al cuadrado, quiere decir que tengo x más y por x más y. Entonces puedo escribir 2 por 7 por x más y. También podría haber escrito 2 por 7 por 7, también, pero esta igualdad es verdadera, porque no hace falta que reemplace en esta expresión algebraica todas las x más y. Puedo reemplazar solamente aquellas que necesito, y por algún motivo tal vez solamente necesite reemplazar la primera y de este producto reemplazar solo una. ¿Sí? No es necesario reemplazar todas. Eso va a depender siempre de dónde yo quiera llegar en mi trabajo algebraico. Pero esta igualdad es verdadera. Muy bien. Ahora, uno usa acá la expresión algebraica, pero en realidad esto para nosotros no es más que un término, ¿sí? Porque es una expresión construida con símbolos de operación. Fíjense, está el más, está el por. Entonces es un símbolo de operación, es un término construido con símbolos de operación, ¿sí? Dicho eso, vamos para allá. Esto también es un término, x más y es un término, y el 7 también es un término. Si ustedes recuerdan la definición de término, todo símbolo de constante es un término. Toda variable es un término, ¿sí? Y después hay otra condición más que, bueno, espero que ustedes la repasen. Bueno, ¿qué dice el teorema? Si R es igual a S, fíjense, recuerden el ejemplo, entonces T de R es igual a T de S, donde R, S, T de R y T de S son términos. R ocurre en T sub R. R ocurre en T sub R. Claro, si este es el T sub R y R es X más Y, fíjense en X más Y ocurre en T sub R. Y nos dice T sub S es el resultado de reemplazar una o más ocurrencias específicas, pero no necesariamente todas, de R en T sub R por ocurrencias de S. Claro, este de aquí sería el T sub S.
Fíjense, en R en T sub R es X más Y. Donde aparezca X más Y, ahí está el R. Ahora, reemplazo una o más, pero no necesariamente todas. Claro, reemplazo una acá y de estas dos reemplazo una. Bueno, al reemplazar R por S, obtengo el T sub S. Eso es lo que afirma este teorema. Y la verdad que es muy usado por nosotros. Perfecto, a ver, ¿cómo lo demostramos? La demostración es bastante larga, es por inducción. Y como siempre, algunos casos de la inducción van a quedar como tarea para ustedes. Demostración por inducción sobre el número n de ocurrencias de símbolos de operación en T de R, en el término T sub R. Lo que estamos contando en esta inducción es la cantidad de símbolos de operación en el término T sub R. ¿Sí? Esto es nuevo respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente, porque anteriormente nosotros contábamos, no teníamos términos sino fórmulas. Y entonces contábamos, aplicábamos inducción sobre el unquita, el flechita y el para todo. Bueno, esto es nuevo, ¿sí? Muy bien, si n es, esta es la tesis, a esto quiero llegar. Si n es igual a 0, entonces T sub R, si n es igual a 0 quiere decir que no tengo símbolo de operación. Y si no tengo símbolo de operación quiere decir que el T sub R es una variable o un símbolo de constante. Es la única posibilidad que tiene el término si es que no tengo símbolo de operación. Entonces, en cualquiera de los casos, T sub R va a tener que coincidir con R y T sub S tendrá que coincidir con S. ¿Sí? Porque no tengo símbolos de operación. Pero entonces, R igual a S, flechita R igual a S, es un teorema porque esta fórmula es una tautología. Y nosotros sabemos que si es tautología, entonces es teorema. Pero fíjense en que esta fórmula para el paso base coincide con la fórmula de la tesis, porque T sub R es R y T sub S es S. Entonces para el paso base ya tengo demostrado el teorema. ¿Sí? Ahora, el paso inductivo. Asumamos que el teorema se cumple para cualquier término T sub R con n o menos símbolos de operación. Y suponga que T sub R tiene n más 1 símbolos. T sub R tiene n más 1 símbolos de operación. Entonces, quiere decir que T sub R es f paréntesis T1 hasta TK paréntesis, donde f es un símbolo de operación y desde T1 hasta TK son términos. Ahora, si acá ya tengo un símbolo de operación 1, quiere decir que desde T1 hasta TK tengo que tener los restantes n. Por eso dice, desde T1 hasta TK son términos con n o menos símbolos de operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser TDS? Bueno, TDS va a ser el mismo símbolo de operación, pero evaluado en T1' hasta TK', donde los T' sub I son el resultado de reemplazar las ocurrencias específicas de R en T sub I por ocurrencias de S. ¿Sí? Luego, por hipótesis inductiva, fíjense en cómo todos estos términos T sub I tienen n o menos símbolos, quiere decir que a todos estos términos le puedo aplicar la hipótesis inductiva. Quiere decir que tengo que R igual a S flechita, T sub I igual a T sub I'. ¿Para cuál es T sub I? Para todos los que van desde 1 hasta acá. Además, el esquema de axioma 3, que si ustedes recuerden trabajaba con símbolos de operación y el spec nos da esta línea que tenemos aquí. Yo simplemente para recordar, el esquema de axioma 3 es esta fórmula que tenemos acá remarcada. ¿Sí? A esta fórmula le tenemos que aplicar spec. ¿Sí? Tenemos que aplicarle spec para eliminar todos estos cuantificadores, ¿sí? Pero a la vez, fíjense, en donde dice x1 estoy poniendo el término t1, donde dice y1 estoy poniendo el término t1', o sea que
cada vez que nosotros digamos, si de delta se deduce para todo BP, entonces de delta se deduce P de TB, estamos diciendo que T, en el caso de X1, va a ser T1. En el caso de Y1 será T1'. Y bueno, y así sucesivamente. Muy bien, si nosotros a este esquema de axioma le aplico spec, vamos a obtener esta línea que está aquí. Esta línea que está aquí. Luego, si aplico SC y tengo que aplicar SC a estas dos líneas, vamos a obtener esta línea que está aquí. Ahora, el SC es así tal cual nosotros los conocemos, ¿sí? Supongo que esto, flechita esto, toma el valor F. Empiezo a asignar valores de verdad y llego a un absurdo, ¿sí? Eso queda como tarea también para ustedes, pero no es más de lo que acabo de decir, ¿sí? Recuerden que acá no tengo una sola línea, sino que tengo K líneas, porque tengo una línea por cada I. O sea, tengo del vacío se deduce R igual a S flechita, T1 igual a T1'. La siguiente línea. Del vacío se deduce R igual a S flechita, T2 igual a T2'. Y así, punto suspensivo hasta llegar al K. Tengo todas esas líneas, ¿sí? Entonces, cuando apliquemos SC es a todas esas líneas, a todas esas K líneas junto con esta línea. Muy bien, supongo que el SC me da supongo que me da un resultado, un valor de verdad F, y vamos a llegar a alguna contradicción. Muy bien. Bueno, acá hemos terminado, hemos eliminado el ejemplo simplemente porque ya hemos demostrado el teorema, y ahora viene el colorario. ¿Sí? Acá es importante. Si de delta se deduce R igual a S, entonces de delta se deduce T de R igual a T de S, donde R, S, T de R y T de S son como en el teorema anterior. ¿Cómo se aplica esto en un ejemplo? Supongan que en una demostración tengo el primer paso que dice I igual a Z más 1. El segundo paso nos dice X por I más I igual a X por Z más 1 más I más Z más 1. Y nos dice que este paso 2 se justifica como sustitución al paso 1. Muy bien, cada vez que diga sub es una aplicación o bien del teorema que acabamos de demostrar o bien del corolario de este teorema, ¿sí? Cada vez que se use esta referencia sub, es una aplicación del teorema o del corolario que acabamos de demostrar. Muy bien, ¿cómo lo tenemos que entender? Muy bien, en el paso 1, a la altura del paso 1, nosotros tenemos que de delta se deduce R igual a S. O sea, estamos cumpliendo la primera hipótesis del corolario, ¿sí? Donde R es I y S es Z más 1, ¿sí? Ahora ya distinguimos quién es R y quién es S. Ahora, ¿qué sucede en el paso 2? Si ya se satisface esta hipótesis, entonces en el paso 2 se concluye la tesis. De delta, que en este caso es el vacío, se deduce T de R igual a T de S. Donde ¿quién es T de R? Fíjense en si R es I, en T de R tiene que ocurrir I. Por eso decimos donde T de R, o sea T sub I, porque R es I, es X por I más I más I. Ese es T de R y en este caso particular T de I. ¿Y quién es T de S? O T de, como S es Z más 1, nosotros lo llamamos T de Z más 1. Es X por Z más 1 más I más Z más 1. Perdón, este igual que está acá está de más, ¿sí? Es hasta acá nada más, hasta Z más 1. Ahora fíjense en T de S es el resultado de reemplazar una o más ocurrencias específicas de I en T de I por ocurrencias de Z más 1. Fíjense en que reemplazo esta ocurrencia, la segunda no la reemplazo y la tercera sí la reemplazo. Muy bien, si eso ha quedado claro, avancemos, ¿sí? Entonces,
Fíjense en que este corolario necesita una sola hipótesis. Si se satisface esta hipótesis, y en este caso se satisface en el paso 1, entonces podemos concluir la tesis. Muy bien, ahora el siguiente teorema también es una propiedad de la sustitución y también lo vamos a analizar con un ejemplo. Supongamos que ahora nosotros tenemos esta fórmula. X más y menor que x más y al cuadrado más 4. Supongamos que tenemos esa fórmula. Y que tenemos la misma igualdad que la anterior, x más y igual a 7. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar? Puedo decir yo que si x más y es igual a 7, entonces esta fórmula, la que tenía originalmente, es equivalente a escribir x más y menor que 7 por x más y más 4. Son fórmulas equivalentes. ¿Por qué? Porque x más y es igual a 7. Entonces, en las ocurrencias específicas, y eso quiere decir las que yo necesite, las que yo decida de x más y, yo reemplazo y en lugar, o sustituyo, y en lugar de escribir x más y escribo el número 7. Y yo por algún motivo necesito solo sustituir el 7 en uno de estos dos factores, ¿sí? Por eso es en las ocurrencias específicas, no necesariamente todas. Como x más y es igual a 7, entonces estas dos fórmulas son equivalentes. Muy bien, eso afirma este teorema. La fórmula R igual a S, flechita, P de R, doble flechita, P de S es un teorema, donde P de R y P de S son fórmulas, R y S son términos. R ocurre en P de R y P de S es el resultado de reemplazar una o más ocurrencias específicas, pero no necesariamente todas, de R en P de R por ocurrencias de S. Acá con una hipótesis adicional. Supuesto que ninguna variable que ocurre libre en R o S es acotada en P de R. Muy bien, vamos con la demo. Vamos a aplicar, ahora sí como trabajamos con fórmula, vamos a aplicar inducción sobre n, donde n es el número de símbolos que aparecen en P de R, contando como un símbolo las ocurrencias de un quita, flechita y para todo. Paso base, esto también es como siempre, si n es igual a 0, quiere decir que P de R es una fórmula atómica, o sea una fórmula de este estilo, donde G es un símbolo de predicados, sería de T lugares, perdón, de K lugares, y T de 1 hasta T de K son términos. Entonces, ¿qué va a ser P de S? Va a ser la misma fórmula atómica, pero acá vamos a tener T1' hasta TK', donde los T sub I' es el resultado de reemplazar las ocurrencias específicas de R en T sub I por ocurrencias de S. Entonces, por el teorema anterior, nosotros tenemos que si R es igual a S, entonces con esta construcción T sub I va a ser igual a T sub I'. Si recuerden que el teorema anterior trabajaba con términos. Bueno, eso es exactamente eso lo que estamos haciendo. Estamos aplicando el teorema anterior para los términos T sub I y T sub I', donde I es cualquier índice entre 1 y K, o sea, es para todo. Índice entre 1 y K. Por lo tanto, acá tengo K de estas líneas. No tengo una, sino tengo K. Luego, el esquema de axioma 2 y spec nos da esta línea. Ustedes recuerden que el esquema de axioma 2 justamente trabajaba con los símbolos de predicados. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo. Al esquema de axioma 2 le aplicamos spec y obtenemos esta línea. ¿Qué es lo que sigue? Aplico SC a estas líneas, donde de nuevo acá no tengo una línea, sino que tengo K líneas. SC a estas dos, donde en realidad sería a estas K y a esta 1, K más 1 líneas, y obtengo esta línea, ¿sí? El SC en realidad es sencillo, yo por eso es que se los dejo como tarea, pero sí quiero que ustedes lo hagan. Muy bien. Bien, perdón, fíjense, obtenemos esta línea, pero esta línea es justamente la tesis, porque G de T1 hasta TK es P de R y G de T1' hasta TK' es P de S. Entonces, ¿qué tengo? R igual a S, entonces P de R, doble flechita, P de S. Bueno, eso era lo que quería demostrar.
sea que el paso base está demostrado. Ahora pasemos al paso inductivo. Supongamos que el teorema se cumple para toda fórmula P de R con n o menos símbolos y consideremos ahora una fórmula P sub R con n más 1 símbolos. Caso 1. P sub R es un quita Q de R para algún Q de R. ¿Qué va a pasar? Como siempre, como P de R tiene n más 1 símbolo y acá tengo 1, Q de R tiene n símbolos. Y entonces para Q de R puedo aplicar el teorema. Y eso quiere decir que por hipótesis inductiva Q de R, aplicada a Q de R, obtenemos que R igual a S flechita Q de R doble flechita Q de S es un teorema. O sea, tengo el teorema, pero aplicado a Q de R, por hipótesis inductiva. Luego luego el SC, simplemente el SC aplicado a este paso, me da esta línea. Bueno, pero esta línea, fíjense, un quita Q de R es P de R y un quita Q de S es P de S. Por lo tanto, esta línea ya es la tesis del teorema. El caso 2, como siempre, P de R es Q de R flechita R de R. Entonces, como P de R tiene n más 1 símbolos y acá tengo 1, quiere decir que Q de R y R de R, entre ellas dos tienen n símbolos. Y por lo tanto ambas satisfacen la hipótesis inductiva y para ambas puedo aplicar el teorema, ¿sí? Como siempre el caso 2 queda como tarea para ustedes. Y por último el caso 3, P de R es para todo BQ de R. Muy bien, la hipótesis inductiva da, fíjense, como acá tengo un símbolo, quiere decir que Q de R tiene n símbolos y por lo tanto para Q de R puedo escribir para Q de R puedo aplicar el teorema y obtengo esta misma tesis pero con Q de R. Vamos a aplicar gen a esta línea y puedo aplicar gen porque delta es el vacío, o sea que puedo generalizar respecto a la variable b. Además, y acá viene, dado que b es acotada en P de R, b no es libre en R igual a S. Y entonces tenemos, fíjense que acá yo estoy escribiendo un teorema. Y digo que escribo un teorema porque tengo acá el vacío, pero quiero que leamos un ratito el libro, ¿sí? A ver, ahí vamos. En el libro estamos a esta altura. Fíjense que en el libro, nosotros estamos acá en el caso 3, P de R es para todo BQ de R. Fíjense que en el libro nos mandan al esquema de axioma, de la sección, el esquema de axioma 21 de la sección 19. Ay, no me marca lo que yo quería que me marque. Pero bueno, este es lo que quiero remarcar. El esquema de axioma 21 de la sección 19. Eso es lo que tenemos que leer en el libro, ¿sí? Esquema de axioma 21 de la sección 19. Entonces vamos a envolver el esquema de axioma 21 de la sección 29. Justamente nos remite a un esquema de axioma. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Fíjense, es este de aquí. Acá se me permite marcar, miren. Que bueno, se ve un poquito oscuro, pero fíjense en este esquema de axioma. Para todo B. Y acá hay un paréntesis y se aplica el para todo B a una flechita. Fórmula P, flechita, fórmula Q. ¿Qué pasa? Punto, flechita, punto. Puedo poner P entonces y el para todo BQ. ¿Sí? Pero ¿cuándo puedo aplicar este esquema de axioma? Si la variable b no es libre en P, donde P es la primera fórmula. Si ustedes están de acuerdo con eso, miren este esquema de axioma y comparen con el que tenemos aquí. Para todo B, fíjense, necesito ese esquema de axioma para después poder aplicar acá modus ponens. Para todo B, R igual a S flechita Q de R doble flechita Q de S. Este viene siendo P,
flechita y este viene siendo Q, ¿sí? Para todo B, P flechita Q. Entonces, dice, P flechita para todo BQ. Bien, entonces, perdón, acá es un entonces, P flechita, por eso es que están los dos puntitos, P flechita para todo BQ. Pero fíjense en acá, ¿eso cuándo se puede aplicar? Se puede aplicar que B no sea libre en P. Por eso nosotros tenemos que garantizar que B no sea S. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Dado que B es acotada en PDR, estamos usando esta hipótesis, B es acotada en PDR, entonces no es libre en R igual a S, porque ninguna variable que sea acotada en PDR ocurre en R o S. B es acotada en PDR, entonces no ocurre en R ni en S. Ahora, si no ocurren esas, entonces tampoco es libre. ¿Se acuerdan que habíamos discutido esa idea de la libertad en cuando la variable no ocurre? Bueno, la variable B no ocurre ni en R ni en S. ¿Por qué? Porque es acotada en PDR. Muy bien, como no es libre ni en R ni en S, no será libre en R igual a S. Ahora, entonces, como no es libre aquí, yo puedo aplicar este esquema de teorema. Este esquema de teorema que dice aquí. ¿Sí? Muy bien, es el que estamos aplicando. Luego, y de nuevo remarco acá es una flechita. Entonces, SC a este paso y a este paso me da R igual a S, flechita para todo B, Q de R, doble flechita Q de S. Muy bien, pero además tenemos otro resultado. Ustedes si recuerdan, este teorema nosotros lo tenemos, es el primer teorema que enunciamos en la sección equivalencia y reemplazo. El primer teorema que hemos enunciado era este, solamente que con P y Q, pero bueno, se aplica. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar SC a este teorema y a esta última línea y a esta penúltima línea, SC a este y obtenemos R igual a S, punto, flechita, punto, para todo BQ de R, doble flechita, para todo BQ de S. Genial, porque este es PDR, doble flechita, y este es PDS. Entonces, hasta acá acabamos de demostrar el teorema en todos los casos. ¿Sí? Esta demostración que acabamos de hacer acá, salvo este error que no, de nuevo no es doble flechita sino una flechita, está resuelta con más detalle que en el libro. En el libro simplemente cita los esquemas de teorema y el teorema, pero no los menciona en su demostración. Porque claro, él lo que pretende es que nosotros volvamos para atrás, a mí me parece muy bien. Pero bueno, para que quede más claro. De todas formas, ustedes saben que este video, esta presentación, no suple al libro de ninguna forma. Siempre que ustedes quieran estudiar concienzudamente, tienen que estudiar con el libro en la mano. Muy bien, avancemos. Se hizo todo más pequeño porque ya hemos demostrado el teorema y ahora queremos enunciar su corolario. Si de delta se deduce R igual a S y de delta se deduce PDR, entonces en este corolario tenemos dos hipótesis, entonces de delta se deduce PDS, donde RS, PDR y PDS son como en el teorema anterior. Ejemplo, veamos un ejemplo. Supongamos que en una demostración tenemos el paso 6, X menor que y la variable Y menor que Z. En el paso 9 tengo Y igual a Y1 más Y2. Y en el paso 14 tengo X menor que Y1 más Y2 y la variable Y menor que Z. Y dice que es la sustitución aplicada a 9 y a 6. Entonces, acá, tanto este teorema como el corolario también se denota con el sustitución, con esta referencia. Nosotros cuando lo apliquemos tenemos que ser capaces de darnos cuenta si estamos aplicando sustitución a términos, y en ese caso serían el teorema anterior y el corolario anterior, o si estamos aplicando sustitución a fórmulas, porque si esas fórmulas es o este teorema o este corolario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos aplicando esta sustitución?
En el paso 9 estamos satisfaciendo esta hipótesis. Delta igual, perdón, de delta se deduce R igual a S, donde R es I y S es I más 1 y más, perdón, I1 más I2. ¿Sí? Esos son los dos términos. En el paso 6 tenemos la segunda hipótesis, que de delta se deduce P de R, donde P de R, como R es I, entonces P de R va a ser toda esta fórmula. Sí, pero fíjense, R tiene que ocurrir en P de R, claro, como R es I ocurre en P sub I. Perfecto. Entonces, en el paso 14, como ya se satisfacen las dos hipótesis, en el paso 14 voy a tener la tesis. De delta se deduce PDS, donde ¿quién es PDS? Bueno, claro, es todo el paso 14, pero tenemos que darnos cuenta que si I ocurría en PDI, estamos cambiando una o más ocurrencias específicas de I en PDI por ocurrencias de I sub 1 más I sub 2. Y fíjense que acá elegimos cambiar la primera ocurrencia de I. A la segunda no la tocamos. Muy bien. Para terminar, si nos... Bueno, ahí está el ejemplo. Hay otro ejemplo que yo les aconsejo que lo lean porque está muy bonito y utiliza el cambio de variable acotada. Pero lo que sí queda como tarea para ustedes, así esta es una tarea formal, muy formal, es desde esta línea. Los predicados de la siguiente forma son muy comunes en matemática. A partir de esta línea, y fíjense en que nos queda ese pedacito y hasta acá, todo hasta acá, hasta antes de ejercicio, es una hoja y media tal vez, eso queda como tarea para ustedes. ¿Porque qué? Es la definición de existe un único U tal que P de U. ¿Sí? Es la definición de existe un único U tal que P de U. ¿Cuál es la definición? La que está acá en la línea 1. ¿Sí? Y fíjense en que lo define y a continuación directamente lo aplica. Muy bien. Eso queda como tarea para ustedes. Bueno chicos, sin más, me despido y seguimos en contacto. Cariños.